Imagínate un mundo en donde todo el mundo hiciera lo que quiera. De hecho, hubo una película que trató ese tema, quizás varias. La que yo vi es Mujer Maravilla. Una de ellas, no me acuerdo cuál exactamente, pero era moderna de hace unos años nada más. Y en esa película una persona tiene el poder de concederle cualquier deseo a los demás. Entonces esta persona se acercaba a los demás y les preguntaba, ¿qué quieres? Y las otras personas, como que al principio como, no sé. Y el tipo le preguntaba como, no, 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 de verdad, ¿qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Y eventualmente estas personas contaban su deseo y este tipo lo concedía. Y así el tipo estuvo, creo que un par de días. Y al par de días el mundo se desestabilizó de forma muy fuerte, muy profunda. No es un buen escenario eso de seguir todos los deseos que surjan en el interior. En la vida real me parece que los animales viven así, viven cumpliendo sus deseos sin importar muchas consecuencias. Tengo el deseo de golpear a este, lo hago. Tengo el deseo de tocarle esto a la otra, lo hago. Y naturalmente, como los demás no quieren eso, muchas veces, pues buscan devolverla. Y por eso entiendo yo que los animales, por regla general, se la pasan corriendo y moviéndose constantemente, porque se la pasan haciéndose cosas entre sí que no conducen a un bien supremo. Teniendo en cuenta esas limitaciones de reconocer que comprender el bien supremo es algo difícil, surgen otros modos de pensar. Si en un momento el modo de pensar era cualquier deseo que yo tenga es la norma y lo haré, y quiero, puedo y no me da miedo, etcétera. Esta segunda forma de pensar ya tiene en cuenta las normas. Se da cuenta que a veces aparecen deseos en el interior que contravienen esas normas y que vale la pena ponerse un freno. ¿De dónde vienen esas normas? Sin embargo, si echamos un vistazo en la historia, esas normas suelen venir de las organizaciones religiosas, de las grandes religiones. Y se solía confiar en que lo que dijeran esas grandes religiones sobre qué hacer y no hacer era lo que valía la pena seguir. Sin embargo, eso también puede tener sus limitaciones. Si bien nos sacan de el estado animal, puede ser que esas normas de esas organizaciones religiosas estén erradas. Una vez yo estuve conversando con una persona
autodenominada cristiana y que le gusta el tema de convertir a los demás. Y bueno, pudimos conversar bastante tiempo, creo que un par de horas en todos los encuentros que pudimos tener. Y yo le hice una pregunta. Hay dos libros, uno en Medio Oriente y el otro en Asia. ¿Por qué hacerle caso al de Medio Oriente? Ella no me respondió. Claramente esas preguntas a veces son muy cortantes, cortan algún lugar fuerte de la identidad. Yo estaba haciéndole cuestionar algo que ella había equiparado con su salvación. Por eso es que hablar de religión a veces es tan difícil. Pero si pudiera responder es porque se construye un sentido de pertenencia, de comunidad, que es muy difícil de soltar. Por eso, como anota Bertrand Russell, la mayoría de las personas se suelen mantener dentro de sus tradiciones religiosas de nacimiento. Porque es que ese sentido de pertenencia es muy fuerte y es difícil de soltar. Entonces, ese sentido de pertenencia seguramente es el que hace que se crean estas cosas. Si mi grupo, no solo en este tiempo, en esta temporalidad, sino generaciones atrás, por eso se habla de tradiciones. Si mi grupo ha creído en esto, eh, entonces es verdad. Y de vuelta, fíjense que eso es una actualización, como una mejora a estar haciendo en el campo de la moral lo que sea que se nos dé la gana. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Porque el fundamento de creer en algo así no es que realmente ese libro o esa tradición esté diciendo la verdad, sino es porque lo ha dicho mmm, la tradición, lo ha dicho mi grupo al cual pertenezco, no solo en esta temporalidad, sino también en una temporalidad más grande, ¿no? Como de 2000 años, 2500 años, etcétera. ¿Hay algo mejor? Ahí es donde surge lo que yo llamo la ciencia interior. Y hay que ser justos. Esto en Occidente puede sonar algo como nuevo, pero en Oriente probablemente lleva un largo rato. Obviamente siempre hay disputas, ¿no? Y este apego a la tradición, al sentido de pertenencia, pues también sucede en Oriente y Occidente, es algo más allá de lo cultural. Sin embargo, hay genuinas tradiciones de ciencia interior en Oriente desde hace miles de años, en donde claramente dicen con respecto a qué hacer y qué no hacer, míralo por ti mismo y contrástalo con lo que dice tu comunidad. Un poco incluye ambas cosas. No te vayas ni por tus propias nociones solamente, ni por lo que los demás han dicho solamente. Balancea esas dos cosas y avanza en ese camino. Esto es algo que recomienda el Buda en uno de sus discursos más famosos y más queridos por un público posmoderno occidental, y es el Sutta de los Kalamas, donde precisamente le preguntaron al Buda, oiga,
Aquí se acercan a este pueblo los contemplativos de esta tradición y los de la otra tradición, y los de una tradición dicen, esta es la verdad y los otros están mal. Y los de la otra tradición dicen, esta es la verdad y los otros están mal. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Y el Buda les dijo, miren, no vayan por tradición, no vayan por que esto lo dice mi maestro o porque mi familia lo ha hecho. Hace como todo un listado de criterios que no se deberían tener en cuenta al momento de hablar de verdades interiores. Y los criterios que sí recomienda son cuando ustedes se den cuenta, esto que yo voy a hacer lleva al sufrimiento, abandónenlo. Cuando se den cuenta, esto que voy a hacer es reprochado por los sabios, abandónenlo. Y ahí está el tema que les comentaba, balancear eso en la experiencia interior. ¿Qué pasa? ¿Qué surge con esto? ¿Lleva al sufrimiento o lleva a la felicidad? ¿Qué dicen los sabios al respecto? Y balancear eso. De esa manera, balanceando esas cosas, y debo anotar que, así como el Buda lo dijo en este discurso muy famoso, he sentido y he recibido el mismo tipo de enseñanzas en lo que es la tradición del yoga, que algunos llaman la ciencia interior o el arte de vivir. Creo que son términos que se usan muchas veces para describir lo que es el yoga. En el yoga también hablan mucho de eso. Esto no es cierto porque esté en los Vedas o en este texto sagrado, ¿no? Hay que investigarlo en la realidad presente. Y de ese modo nos salimos del extremo de creer que entonces, porque yo creo que esto me hace feliz, entonces es verdad. Y el extremo de esto me hará feliz porque así lo dice mi tradición, mi religión. Eh, Normalmente en las religiones occidentales pues no hablan de felicidad mucho. Creo que por cosas buenas ese término pues se ha mantenido dentro del dominio de la psicología, una ciencia, pero sí hablan de temas parecidos, ¿no? Como la salvación, la liberación, la ausencia de malestar, y pueden hablar con esos términos. Entonces, en ese camino del medio entre creer algo solo porque yo digo que es así y creer algo porque lo ha dicho la tradición, se puede avanzar mucho. Y eso es lo que me gustaría llamar como el renacimiento de la ciencia interior. Va a tener sus detractores. Si te metes al camino de la ciencia interior, vas a tener detractores. Probablemente uno de esos grupos que te vas a dar cuenta que es muy notorio, pues es el grupo de los religiosos, religiosos dogmáticos, digamos. Entonces vas a empezar a meditar y de pronto se van a oler ahí como que este está haciendo algo con el interior. Pero es que el tema de la salvación interior viene de acá, de esta tradición y de ninguna otra tradición. Bueno, vas a tener que empezar a dialogar con ellos. Y por otro lado, también te vas a topar con el grupo de, digámoslo así, de la soberanía absoluta en el interior. El grupo que dice, ah, sí, chévere que tú medites, eso, pues es lo tuyo, ¿no? Yo soy feliz, por otro lado, haciendo cualquier tontería. ¿Sí? Si eso te hace feliz a ti, pues bien.
Em, pero no digas que le hace feliz a todo el mundo. Y pues yo creo que hay algo de verdad en ambas posturas y el trabajo de un científico interior es poder encontrar esas verdades y como armonizarlas de alguna forma y avanzar. Entonces, en este último caso, el de las personas que dicen que la felicidad como es algo interior, entonces depende de la perspectiva de cada quien nada más. Pues hay algo de verdad y es que hay muchos condicionamientos en la psique y es un tema muy complejo. Sin embargo, sí hay unos principios generales, ¿sí? Yo no voy a decir que, por ejemplo, todo el mundo debería sentarse a meditar estando quieto. A muchas personas eso les puede parecer muy amenazador. La quietud les puede dar mucho miedo porque tienen un condicionamiento de huirle a la quietud por alguna u otra razón. Pero entonces en ese momento el científico interior puede ir a los principios y decir, ok, probablemente esta persona tiene un condicionamiento de mucho movimiento, quizás algo así como la quietud le va a costar. Entonces probablemente puedes recomendar si algún día estás acompañando a esas personas en alguna meditación, pues decirle, oye, no tienes que quedarte en una sola postura, como te puedes mover si eso es lo que necesitas. O, por ejemplo, esa persona se le podría recomendar algo más como el yoga o algo que implique como una mirada al interior en movimiento, no en quietud. Eventualmente, quizás esa persona se va a dar cuenta que la quietud ayuda muchísimo para observar el interior, pero con esos condicionamientos que lleva, de pronto vale la pena ir como un pasito. Entonces sí hay algo de verdad con lo que dicen estas personas, pero lo que no es verdad es eso de que cada quien es el que define qué le hace feliz. Hay, hay mucha evidencia para decir que eso no es así. A aquel que, supongamos, le haga feliz hacer daño a los demás, eventualmente se le va a romper esa ilusión porque no es algo cierto. Si la propia felicidad depende de hacerle daño a los demás, incluso desde un punto de vista muy egocéntrico, eso va a representar un peligro para la felicidad a largo plazo, porque esas personas, por regla general, van a buscar devolvérsela y va a ser muy difícil que esa persona eh, esté tranquilo sin esos remordimientos y ese miedo, de pronto no tiene remordimiento, pero ese miedo de que se la devuelvan. Eventualmente eso va a tener unos efectos, lamentablemente. Y rescatando un poco de la segunda postura, pues creo que ya es claro como lo bueno de eso, ¿no? De un poco tomar una distancia de las propias inclinaciones e ir a una inclinación que da indicios de que es cierta. Hombre, si esto lo han seguido las personas por 2000 años, 2500 años, pues vale la pena creerlo, vale la pena darle una oportunidad donde yo diría la religiosidad
Y el dogmatismo parte camino con la ciencia interior, es que la ciencia interior toma eso como una hipótesis de trabajo. Ok, lo ha dicho esta tradición por 2000 años. Pues hombre, debe ser verdad, pero probémoslo ahora. Yo lo pruebo en mi interior y busco personas que ya lo hayan probado en este momento y lo balanceo. A la verdad no le molesta que la cuestionen. Al apego a las ideas, sí. Y ahí es donde, digamos, una religiosidad se puede desviar de un proceso de ciencia interior. Y eso no necesariamente implica no seguir una tradición, eso puede ser beneficioso, sino implica más como una actitud interior de, por un lado, esto es verdad y no lo voy a dudar, y por otro lado, esto probablemente es verdad, porque lo han dicho un buen tiempo. Vamos a probarlo, vamos a encontrarlo, a, a ver por nosotros mismos ahora si es así. Y en esas se puede ir como actualizando eso, porque el lenguaje a veces tiene que actualizarse. Entonces, espero que esto te haya ayudado. Es una inspiración, es un tema que me apasiona mucho compartir y si quieres avanzar más en ese proceso, puedes consultar otros videos que he subido y también estar atento por los espacios de asesoría que prestaré y de acompañamiento grupal. Y si quieres seguir al tanto, te puedes suscribir y le puedes dar un me gusta a este video, compartirlo con alguien que sientas que le puede agradar. Eso sería bueno para todo este proceso. Y también próximamente estaré lanzando un, una plataforma en la cual me puedas apoyar económicamente, lo cual me dejaría muy tranquilo porque por más que me he entrenado en la austeridad, em, algo de dinero sí es necesario para esta vida. No mucho, pero sí algo. Y en la descripción dejo mis compromisos con respecto al uso del dinero para que sepas realmente a qué lo vas a destinar apoyándome. Gracias, que estés bien.